Hola, 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 muy buenas noches para todos. Qué delicia, qué rico saludarnos de nuevo. Yo la verdad es que todos los días voy contando poco a poco a ver cuándo nos vamos a encontrar de nuevo, cuándo vamos a tener esta oportunidad maravillosa de contactarnos, de encontrarnos, de que cada uno vaya poniendo su granito en este proceso de compartir historias, de saludarnos, de crear estas redes tan maravillosas que nos permiten a nosotros pensar en que es posible que verdaderamente tengamos una actividad de servicio y que esa actividad de servicio pueda tocar a muchísimos otros con la presencia desde el corazón, con las ganas, con el entusiasmo, con la necesidad de compartir esas vivencias que estamos teniendo. Así que yo me alegro infinitamente de que podamos estar aquí juntos en una noche como esta tan especial. Un saludo muy especial a Stephanie. Saben que Stephanie es quien nos maneja las redes siempre y a ella el eterno agradecimiento. Eres la más. ¡Qué maravilla! Ana María Tobón, un saludo muy especial. Fit de cuatro patas. ¡Qué maravilla! Martínez, G. Carol, Linis Cano, Saul Estrada, César Duque, Jacqueline, Castrillón, Lucía, Vía Vida se unió, qué maravilla, a saludarlos, Cebesa, Uribe María Teresa, qué rico que estés por aquí, Pao GB, Evesa, Beatriz Betancourt, Natalia Posada, hasta es una gordeta muy hermosa, Mónica Montoya, un abrazote, Elena Cardona, Oleana, Lucía Costa, qué bueno saludarte, Daniel Londoño, Ana, Maleja, Beatriz Betancourt. Bueno, un saludo muy especial, Sandra Londoño, qué maravilla que estás aquí, qué rico. Lucepín, Luz More Escobar, María Eugenia López, Tortas. Bueno, saludos para todos ustedes. Hoy trajimos un tema muy especial que dice la fuerza de creer. Y la fuerza de creer tiene que ir mucho más allá de una intención cualquiera. La fuerza de creer en verdad nos toca en lo profundo, la fuerza de creer nos hace pensar que son posibles muchos movimientos en nuestro interior y que pueden cambiar por completo la existencia de muchas personas, la existencia de muchos seres que están ahí esperando porque demos una señal clara de que hay una compañía, de que estamos allí presentes y de que nos vamos moviendo con el único con el único santo propósito de ir ofreciendo lo mejor de nosotros en ese encuentro. Así que cuando yo veo que nos vamos conectando y vamos dándonos cuenta de que a través de estas redes van cambiando las vidas de mucha gente, yo digo que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Hoy quiero comenzar por una historia que me conmovió profundamente y que me hizo pensar en esto de volver a creer, volver a creer, yo creo que es una manera de decir que la vida necesariamente puede ser más amable, que cada uno de nosotros puede aportar un granito. La semana pasada vi a una mujer que estaba muy confusa en su vida, digamos que es una niña relativamente joven, que estaba viviendo un drama muy complejo por las drogas, por el alcohol, por 50,000 problemas complejos que le ha tocado enfrentar en su vida, y digamos que encontró un refugio en eso tan peligroso que son las drogas o el alcohol, y simplemente la esperanza se perdió por su parte. De hecho había tenido ya algunos intentos suicidas, se perdió también por parte de quienes la acompañan, su familia, que siempre estaba ahí disponible y dispuesta, pero que muchas veces no se alcanza a ver algo más allá porque alguien está enojado con la vida y alguien está enojado con la vida porque ha cargado muchas cosas que no le corresponden y que simplemente fue casi que el chivo expiatorio que la llevó a encontrarse con este tipo de situaciones. Yo veía a esta mujer, créanme, hiperpolimedicada, con yo no sé cuántos medicamentos psiquiátricos, habiendo estado en una de estas casas de reposo y de tratar de desintoxicarla de su proceso.
Alguien que simplemente había perdido la esperanza por completo y que creo que nadie, ni ella misma, daba un peso por su existencia. Y de pronto empezamos a tratar de conectarnos no con la que depende de un medicamento, ni de una droga, ni de nada de esas cosas, sino con el ser humano, con el ser humano maravilloso que habita en ella, y le hacemos caer en cuenta que es perfectamente posible volver a creer y que realmente se puede. Y cuando empezamos a hacer una especie de regresión hacia su pasado, desde el momento en que ella empieza a visualizar su película, empezamos a encontrar, como ya ustedes lo conocen a través del pulso, algunas edades que marcaron pautas importantes. Encontramos, por ejemplo, que había un instante donde esta mujer, cuando decidió encarnarse, encontró que tenía muchas dificultades en su camino, que posiblemente nació en un hogar donde quienes la trajeron a este mundo aún no estaban muy preparados porque había una inmadurez y porque eran muy jóvenes y porque posiblemente todavía no conocían la responsabilidad que implicaba tener un hijo, y en todo su derecho se asustaron y se angustiaron porque no sabían si iban a dar la talla o no, pero que por supuesto esto ya marca un entorno complejo para esa persona que está buscando pista, encarnarse y por supuesto nacer. Cuando empezamos a visualizar esa película es muy especial porque vamos viendo edades desde el mismo momento de la gestación. Encontramos que en esa película hay un momento en que posiblemente se sintió agredida y casi que violentada desde el punto de vista sexual, no porque hubieran abusado de ella, sino porque hubo algún intento de manoseo y de manipulación grotesca que obviamente la angustió y la llevó a tener todo este tipo yo diría que de cosas que se fueron metiendo en su subconsciente y que la bloquearon en un momento determinado y que hicieron que acumulara mucha rabia, mucha ansiedad, mucha angustia, mucho dolor. Después empiezan a haber otras heridas que empiezan a revelar primero las situaciones normales de cualquier adolescente con la llegada de su menstruación, con lo que implica eso para una jovencita que muchas veces no está preparada para ese proceso y que por alguna circunstancia pues tampoco conocía mucho del asunto. Después, cuando empieza toda su vivencia en el plano sexual y lo que eso implicó, y por supuesto en la parte que ya tiene que ver con su realización personal, y esto implica que se vayan modificando algunas estructuras súper importantes en el desarrollo de su vida. Pues bien, esta mujer empieza a sanar esas etapas, esos momentos, porque la vamos guiando en un guión cuya autora y cuya productora va a ser ella, y ella empieza a reemplazar imágenes que en su subconsciente habían permanecido por unas imágenes infinitamente mucho más amables, mucho más tranquilas, mucho más serenas, y vamos llevándole a que ella construya su película, inclusive hasta donde por momentos sonríe, porque se trata de quitarle carga emocional a lo que estaba viviendo en un momento determinado. Y es muy bonito eso, porque cuando ella empieza a cambiar el escenario, créanme, sus facciones empiezan a cambiar notoriamente, su expresión empieza a cambiarse notoriamente, y sus tensiones mostradas en su rigidez corporal empiezan a soltarse hasta el punto donde ella casi entra en un estado de relajación profundo que le permite reconocerse a ella misma como el ser humano que es, con todas sus potencialidades. Y ahí es donde damos la instrucción de volver a creer. Y volver a creer es, insisto, llevar asiduamente y poner en práctica todos esos pensamientos, todas esas ideas que van llegando y que se van alimentando desde la creatividad y la capacidad innovadora. Esta chica empieza a descubrir que tiene grandes talentos desde ese punto de vista de la innovación y la creatividad, y lo que se trata es de volverle a ella, a devolver su confianza para que crea en ella misma asiduamente. Insisto, esto es una cuestión de meterlo, pero con toda la fuerza, con todo el ímpetu, para que en ese momento ella empiece a darse cuenta que esa capacidad que tiene de pensar no tiene límites, y que entonces es perfectamente posible, insisto, volver a creer y volver a empezar. Siempre es un buen momento para comenzar, siempre hay un amanecer, siempre es un buen día para maravillarse con los milagros que ocurren alrededor, y esto lo que está haciendo es precisamente permitiéndonos actuar con espontaneidad. Ojo,
sin limitarnos para nada por experiencias anteriores. Entre otras cosas, experiencias que muchas veces cargamos sin que nos pertenezcan, o que cargó nuestra madre sin que le pertenecieran, y a su vez su abuela, y alguien sigue siendo víctima de otras víctimas, pero definitivamente en un momento determinado un individuo, una persona puede romper esos eslabones para que empiece a cambiarse por completo lo que está ocurriendo allí. Entonces, eso es disfrutar. Simplemente disfrutar de cada instante, y eso es volver a creer, inclusive de los instantes complejos, esos de la caída, esos de los que nos ponen tensos, esos de los que nos hacen perder la esperanza, pero además entender que volver a creer es encontrarnos sin juicios y sin interpretaciones de tipo falaces de cosas que puedan estar ocurriendo simplemente porque nuestro ego nos juega una mala pasada y nos lleva a que generemos conflictos. Volver a creer es permitirse pensar que es posible restablecer una relación sana, tranquila, sin muchas fricciones, que simplemente nos permite encontrarnos desde el corazón y decir, aquí estamos, estos somos, con todas las dificultades, con todos los defectos, con todas las limitaciones, pero simple y llanamente con el deseo ferviente de esa aspiración mayor, que es modificar lo que somos cada uno de nosotros. Y eso es perfectamente posible cuando aceptamos razonamientos diferentes, cuando nos damos cuenta de que el otro, a pesar de su punto de vista diferente, perfectamente puede caber en nuestras intenciones y en nuestra presencia, porque simplemente de eso nos enriquecemos, porque allí estamos haciendo maravillas desde nuestra existencia para darnos cuenta de que en esa unidiversidad podemos encontrarnos aceptando a los demás y entendiendo que podemos renunciar a muchísimas etiquetas. Nos ponen una etiqueta de que somos bipolares, nos ponen una etiqueta de que somos irónicos y tal vez jactanciosos, nos ponen una etiqueta de que somos limitados en ciertos comportamientos, nos ponen otra etiqueta que nos dicen, cuidado, esto no es para ti, no te lo mereces, nos ponen otra etiqueta que nos dicen, nunca vas a llegar a tiempo, nos ponen otra etiqueta que nos dicen, jamás vas a poder desarrollarte en este aspecto porque no desarrollaste ese don y ese talento, y nos siguen etiquetando, pero ojo, no depende de la etiqueta que nos pongan, sino de que nosotros aceptemos o no esa etiqueta. Cuando renunciamos a las etiquetas, estamos encontrando un mundo de posibilidades que nos llevan a no pedirle más a Dios que lo haga por nosotros, sino que reconozcamos en nosotros esa propia divinidad que habita en nosotros. Es decir, que cuando ya dejamos de insistir en pedir y pedir y pedir, y más bien reconocemos que esa divinidad está en nuestro interior, ya simplemente desde la vergüenza nosotros decimos, no hay que dejárselo al maestro, es que tenemos todas las herramientas, tenemos todas las posibilidades y nos fueron dadas precisamente para que desde nuestro interior nosotros empezáramos a proyectarnos con fuerza, con dinamismo, y dejáramos a un lado la negatividad, la fuerza de la crítica que a veces nos habita y que impide que podamos ir a avanzar. Esto es muy bonito, eso es muy especial, porque lo que hace este proceso no es otra cosa que llevarnos a encontrarnos a nosotros mismos. Cuando yo cuento estas historias, como la de esta niña que realmente me conmovió, pero que no se imaginan el abrazo que me dio al salir de la consulta, porque dijo algo así como, por fin alguien confía en mí, por fin alguien me devuelve mi propia confianza para yo poder volver de nuevo a confiar y ya no tener que demostrarle a nadie, sino simplemente es cuestión de mostrar lo que yo soy, espontáneamente, de manera tranquila, de manera serena y simplemente recurriendo a los dones y los talentos que me acompañan para no tener que competir, sino compartir. Desde esa forma, entonces nos vamos dando cuenta de que prima en nosotros, más que el deseo, la aspiración ferviente, esa voluntad, esa actitud que nos hace pensar que todo, absolutamente todo, se origina desde los pensamientos y que en esos pensamientos, cuyos autores somos siempre nosotros,
radica la gran posibilidad de que volvamos a contactarnos con ese pedacito de la misión que nos toca a cada uno de nosotros, con ese pedacito del plan mayor que sin duda cuando lo identificamos sin resistencia, simplemente fluyendo con lo que somos, podemos darnos cuenta de que en esos pensamientos habitan muchas más cosas. Es muy importante que entendamos esto porque cuando comprendemos que en esas limitaciones hay muchas oportunidades, vamos a entender que empezamos a fabricar esto desde esas ideas. Como lo decía Jesús, tal como piensas, así serás. Cada pensamiento, miren, si nosotros leyéramos la Biblia de una manera distinta, no simplemente como nos la vendieron en un momento que, debo reconocerlo, se volvía harto, se volvía tedioso, porque era casi que un aprendizaje sin lugar a discernir, pero la Biblia es un libro de política, es un libro de economía, es un libro de salud, la Biblia es un libro de sabiduría, de pasiones, de encuentros con nosotros mismos, y por eso cuando empezamos a encontrar lo que hay allí registrado, desde el simbolismo, desde lo que hay detrás de todas esas metáforas que se utilizan a lo largo de las narraciones, podríamos entender que nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado la hora. Así lo decía también Víctor Hugo. Y en ese momento, cuando uno empieza a entender que esa idea que se fabricó y que fuimos alimentando y que fuimos nutriendo desde nuestros pensamientos, emociones, puede avanzar muchísimo más, puede dejarnos llevar hacia los sueños y puede hacer que releguemos, que dejemos a un lado las limitaciones que creímos que nos pertenecían. Ahí entonces es cuando verdaderamente nosotros nos damos cuenta de que en nosotros existe un potencial tan maravilloso que es perfectamente posible volver a creer. Y volver a creer es construir imágenes, ojo a esto, de abundancia y de fortuna, no de limitaciones, no de restricciones. Si yo construyo a partir del temor que tengo por perder lo poco que he adquirido, pues voy a obtener muy poco y voy a seguirme limitando cada vez más. Si yo construyo desde mi ira, mi impotencia, desde mi rabia, desde mis culpas, pues lo que voy a obtener es ese eco que me devuelve la vida misma y es encontrarme con aún mucho más conflictos. Si yo construyo desde la desesperanza y la desilusión, pues obviamente me voy a frenar en el camino porque no hay una cosa que me aliente y no hay un motorcito que me lleve. Si yo construyo desde mis propias angustias y desde los problemas que estoy tratando de manejar en el día a día, pues estoy alimentando más y más problemas. En cambio, si me dedico a construir desde la pasión que me mueve, desde esa intención sana y amorosa, desde las ganas de conectarme con el ser humano que soy, desde el entender que en los otros habita esa posibilidad que existe en cada uno de nosotros para poder proyectarnos con fuerza, con optimismo, con voluntad, con sabiduría, allí vamos a encontrar que existen muchas cosas fantásticas. Vamos a reconocernos entonces, como lo hacíamos en esa película, en los guionistas, en los directores, en los productores de esas imágenes mentales que vamos a ir enriqueciendo cada vez que vamos avanzando, y en ese avance entonces cada uno de nosotros puede vivir en libertad. Reconocernos dueños de nuestros pensamientos nos hace libres, y la libertad es el mayor don del ser humano. Cuando esa libertad habita en nosotros, entonces ya no hay algo que nos esté anclando y que no nos permita avanzar con seguridad y con tranquilidad. Ya no tenemos que cargar ese pasado tan pesado y ya simplemente lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que todo está aquí, entre otras cosas, como le decía Einstein, en un único tiempo, porque el tiempo no existe, es una ilusión, y por eso entonces todo aquello que nosotros queremos adquirir ya está en camino, ya está en movimiento, solo está esperando que nos aquietemos un poco. Alguien me decía hoy en consulta, me siento en un agujero negro. Y así lo describió, me siento en un agujero negro porque me siento metido como en esa oscuridad, en eso de donde yo no sé cómo salir, en eso donde yo veo que lo tengo todo y que he vivido de muchas
formas, muchas cosas exitosas y que la vida me compensa porque tengo expresiones de talentos y de inteligencia que me permiten desarrollarme en mi campo, pero me siento en un agujero negro. Yo le decía, es absolutamente fantástico que te sientas en el agujero negro, porque en un agujero negro, desde el punto de vista físico, lo que se mete a ese agujero negro jamás podrá salir. Y entonces la fuerza de la gravedad, de la gravedad, es tal que no podremos salir desde ahí, nos sentiremos completamente atados. Pero desde los tiempos de la conciencia, donde cada uno de nosotros es dueño, insisto, de sus ideas y sus pensamientos, es perfectamente posible emerger a un nuevo orden e incluso salir de esos agujeros negros que la física convencional ve y que a través de la física cuántica nos damos cuenta de que podemos perfectamente coronar y vencer de manera adecuada para desde ahí sí proyectarnos en ese tiempo infinito de las posibilidades, en ese tiempo que está guardando por nosotros, pero para que habitemos en presente y le pongamos corazoncito a esta situación. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ese agujero negro representa la posibilidad de que nos volvamos a enchufar, a conectar, a generar las conexiones suficientes como para que esa despensa universal que está esperando porque nosotros definamos con claridad lo que queremos, podamos volver a conectarnos y podamos a restablecer esos vínculos que nos nutren desde esa matriz divina, desde ese campo punto cero, desde esa fuerza superior, desde ese campo cuántico que está esperando por nosotros para sintonizarnos y sintonizarse esa misma despensa universal con nuestras ideas. Solo que necesitamos que esas ideas tengan la vibración tan alta que nos permita llegar a conectarnos con ellas. Cuando vibramos en frecuencias bajas, cuando nos alimentamos de la angustia, de la ansiedad, de la rabia, de la impotencia, de las creencias limitantes, estamos simplemente llevando a cabo nuestras profecías autocumplidas que generalmente están llevando a que eso ocurra. Y entonces ahí sí que empieza a ocurrir una cosa maravillosa. No puedo evitar parar y leer esto que me están escribiendo en este momento y no te imaginas lo agradecido que estoy por ese mensaje. Caro nos dice: contigo volvimos a creer que Lucho estaba para hacer muchas cosas en esta vida, siempre gracias a esa esperanza de vida que nos diste con Lucho. Y mira, ya va a cumplir 30 años. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis y claro que tengo que contarles esa historia. Lucho fue uno de mis primeros pacientes, mi paciente estrella, como yo le digo, y Lucho estaba diagnosticado con un síndrome que se llama el síndrome de Noonan. Es un síndrome muy extraño en medicina, que ni yo mismo conocía. Y Lucho estaba condenado a morirse mucho antes de los 6 meses, es más, ya les habían dicho, llévense a Lucho a morir a su casa, que no hay nada que hacer. Ese diagnóstico había sido constatado también en la Universidad de Antioquia y si mal no recuerdo, en alguna universidad del exterior. Y lo cierto es que Lucho estaba condenado a morirse y por supuesto yo estaba recién egresado y tenía todo mi ego crecido de doctoritis, eso se llama inflamación del doctor. Y uno cree que se las sabe todas y cuando esta señora me dice y me lleva a su hijo Lucho a la consulta, me dice: ¿y usted sí puede hacer algo por mi hijo? Y créanme que yo estaba trabajando y el síndrome de Noonan, pues claro que lo conozco, no tenía ni idea de qué era eso en ese momento, pero fortuitamente sonó el teléfono y en un momento yo pude enterarme más o menos de qué era el síndrome de Noonan y además con mi chicanería y mi cosa empiezo a decir: de modo que tu hijo debe tener esto y esto y esto. ¡Wow! Por Dios, ahora que lo recuerdo me da mucha vergüenza y me da mucha vergüenza reconocerlo aquí contigo, Caro, pero es una hermosura porque esa es la mejor lección de vida. Lo cierto es que cuando esa mamá me pregunta y me encuentra con su mirada, ojo a esto, me encuentra con su mirada y me captura con su mirada, porque eso para mí fue revelador, eso no está escrito en los libros de medicina. Yo no pude tumbar la esperanza que tenía una madre que me mira con la ilusión y la esperanza y me dice: y tú sí puedes ayudarle a mi hijo, sí realmente puedes hacer algo por Lucho. Créanme que ahí yo entendí que no tenía el derecho a acabar con la esperanza y la ilusión que había, no solo en ella, sino en una familia.
Y empezamos a hacer cosas desde la razón, pero de un momento a otro me doy cuenta que estoy haciendo una cantidad de cosas que ni yo mismo hubiera sospechado, y manejando el láser en unas frecuencias que yo decía, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Y ni yo mismo entendía, hasta que recordé unas palabras de uno de mis maestros que decía: es el momento de tener en cuenta a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. Hasta ahí yo tenía todo el conocimiento, pero no tenía ni idea de esa parte de sensibilidad y de conectarnos con el ser humano. Y créanme que ahí entendí que uno como médico es apenas un intermediario entre esa fuerza superior y ese paciente que viene a entregarse, además sin ningún tipo de posibilidad ni siquiera de defenderse de nosotros los médicos. Y lo que yo empiezo es a dejarme llevar por lo que está ocurriendo, que en mi concepto es verdadera magia, eso es una verdadera ilusión, es una maravilla, porque me ayuda a entender que en los libros de medicina hay conceptos, pero que en los libros de la vida está la vida misma. Y Lucho hoy, ese personaje que se iba a morir antes de los 6 meses, ahí me lo están contando, ya casi va a cumplir 30 años. Lucho es un personaje absolutamente maravilloso. Lucho es un ser que me ha enseñado muchísimas cosas. Por cierto, hace poco me lo encontré por allá en el Alto del Socho, cerca a Marinilla, vendiéndome unas maticas y unas cosas. No se imaginan el abrazo que nos dimos, porque tenemos un cariño absolutamente fantástico con Lucho y con toda su familia. Así que honro tu presencia aquí hoy y honro la presencia de Lucho en el corazón siempre, porque sin duda ese ha sido uno de mis grandes maestros. Sin duda Lucho ha sido un ser absolutamente excepcional en mi vida y me ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, entonces volver a creer no es otra cosa que disponernos y conectar de nuevo con eso que nunca debimos habernos desconectado, que es la fuente, es el origen de todo. Allí realmente se empieza a generar la apertura del corazón, esa magia que me estás diciendo tú, Alejandro, y que nos permite disponernos, insisto, para que cualquier tipo de cosas puedan ocurrir. Esa es la apertura que no da lugar al desaliento ni a los impedimentos. Esa es la apertura que nos lleva a que nosotros comprendamos que allí está la verdadera historia, en un soñador despierto, en ese soñador que se atreve a que en cada uno de esos sueños haya una historia por contar. Por eso yo disfruto tanto de este momento, y por eso es verdad que cuento los días para que lleguen los lives, porque yo digo, no me puedo guardar todas estas historias. Eso es como decía Facundo Cabral: no te mueras con tu música en tu interior. Es decir, que si tenemos una nota que compartir, pues maravilloso que podamos hacerlo así como lo hicimos en los ensayos hace poquito con el grupo. Por cierto, de nuevo hoy me reúno y me encanta eso. Así que siempre, eso es cierto, siempre hay un poder más grande que nos llena de fe para llegar a tener un gran bien. Eso es absolutamente cierto. Gracias a ti, Botero, porque realmente lo que estamos haciendo es reconocer que cada obstáculo trae en sí misma la semilla de la solución, y que en esa semilla que estamos buscando, a través de eso que se nos está presentando allí, encontramos la forma de procesar el mundo, ojo, y no permitir que los otros y las circunstancias nos controlen. Cuando entendemos eso, realmente ya no tenemos que buscar más chivos expiatorios, ya no tenemos que buscar culpables, ya simplemente nos reconocemos absolutamente frágiles y vulnerables, al punto de que tenemos todo el derecho a pedir perdón, a pedir excusas, a decir: sí, es cierto, nos equivocamos, pero en esa equivocación está por lo menos el registro de un intento, y eso es lo que hay que hacer. Ese es volver a creer. Volver a creer es volver a sembrar ese pensamiento semilla, para que la semilla, por ejemplo, al momento de acostarse, quede abonada en un territorio fértil, y que más adelante esa semilla pueda crear, por ejemplo, una imagen de una relación maravillosa con tu ser querido, o de tu trabajo tal como te lo sueñas, o de la relación que tienes con tu entorno, o de la relación que tienes contigo mismo, porque a veces estamos peleados con nosotros mismos. A veces el pensamiento, digamos que cuando nos invade de una manera limitante, empieza a encontrar excusas como el tiempo, que es que la causa y el efecto, que es que todo tiene un principio y un final. Pero cuando nos conectamos de verdad, de corazón, ese tipo de limitaciones dejan de existir, y ese tipo de limitaciones nos hacen pensar que es perfectamente posible que ocurra lo que Ken Keyes
describía tan bellamente en su libro que se llamaba El centésimo mono. El centésimo mono básicamente muestra que al final, cuando una masa crítica, cuando un número crítico de habitantes de una población desarrolla una habilidad, el resto de la población va a desarrollar esa habilidad, así jamás hayan estado en contacto con ese otro grupo. Es decir, que si algún día nosotros alcanzamos una masa crítica como para llegar al corazón suficientemente fuerte e intenso en nosotros, ese que cultiva el amor, ese que nos permite relacionarnos de tú a tú con los otros, cuando eso ocurra, realmente vamos a ampliar muchísimo esa red, ese campo electromagnético que va a permitir que cuando esa masa crítica de quienes nos juntamos en estas reuniones, de quienes compartimos estos lives, vayamos alcanzando la raíz cuadrada del 1% de la población. Es un porcentaje, si se quiere, muy pequeño, pero cuando se logra esa masa crítica demostrada por Ken Keyes, ahí empezamos a darnos cuenta de que podemos literalmente cambiar el mundo y de nuevo volver a creer desde la abundancia, volver a creer desde la fortuna, desde la independencia, desde la sincronía y sobre todo volver a creer desde el perdón, donde también nosotros nos reconocemos vulnerables, porque desde el perdón volvemos a encontrar nuestra libertad. Ahí les dejo, porque esto es para pensarlo muchísimo, para meditarlo muchísimo, y allí están inscritas unas cantidades de cosas supremamente especiales. Gracias por esos corazones, porque eso significa, nos emocionamos, y realmente yo también me emociono contando estas historias. Gracias porque hubiera aparecido Caro por aquí a recordarme esa historia maravillosa de Lucho. Gracias a ustedes porque siempre están aquí atentos, y gracias porque realmente podemos compartir todo esto tan especial. Es muy lindo esto, por eso es fundamental que nosotros reconozcamos que es perfectamente posible volver a creer, volver a creer. Llevémonos las manos al corazón en señal de que realmente podemos volver a creer. Respiramos lenta y profundamente, de una manera tranquila, reposada, serena, gozando de cada movimiento de respiración que estamos haciendo. Y somos conscientes de que nos invade hasta el último rincón de nuestro cuerpo esa molécula de oxígeno que nos acompaña gracias a la generosidad de ese universo que habita en nosotros y del cual tomamos y hacemos parte. Y nos metemos en esas tres palabritas: volver a creer, volver a creer, volver a creer. Y cada uno se conecta con eso que hoy identifique como una limitación en su vida y en su existencia. Y cada uno entonces se dicta a sí mismo: hoy puedo volver a creer. Hoy reconozco que en esa limitación está simplemente un reto que la vida me ha puesto para pulir mi carácter. Hoy puedo volver a creer que es posible. Hoy puedo volver a creer que no estoy solo. Hoy puedo volver a creer que en ocasiones me dictan las palabras y las acciones que debo hacer para recuperar de nuevo la fe, la esperanza y la ilusión. Hoy puedo volver a creer que es perfectamente posible conectarme con ese otro ser con el que parece imposible restablecer esa comunicación. Hoy puedo volver a creer que en mí habitan el perdón, pero también la capacidad de sorprenderme ante la maravilla de la vida que me muestra a través de todas las circunstancias del día a día que ese milagro habita en nuestro interior. Hoy también puedo volver a creer que es genuina mi capacidad de amar. Hoy puedo volver a creer que no tengo limitaciones de ningún tipo, y hoy puedo volver a creer que el tiempo siempre se vive en presente. Hoy puedo volver a creer que es perfectamente es posible avanzar en el camino, porque voy tomado de la mano de ese ser superior que me muestra el sendero y que despeja el camino para hollar el sendero. Hoy puedo volver a creer que en ese silencio interior habita todo el potencial que me fue dado para que sea expresado y sea manifestado a través del amor puesto en movimiento en el servicio.
Hoy puedo volver a creer que también es perfectamente posible reconciliarme conmigo y dejar de autoflagelarme, porque reconozco en mí que hay limitaciones, angustias, y por eso también aprendo a reconocer que si vuelvo a creer, de nuevo la semilla que fue sembrada puede soñar con dar sus frutos y por supuesto recolectar la cosecha. Hoy puedo volver a creer que es perfectamente posible que en nosotros y en nuestros cuerpos habite la semilla de la perfección con toda su capacidad de regeneración para que esto que ahora nos impide vivir a plenitud desde el punto de vista físico sea de nuevo regenerado y de nuevo puesto en su lugar. Hoy puedo volver a creer que las emociones son perfectamente gestables y modulables y por supuesto moldeables también. Hoy puedo volver a creer que en esas emociones está la capacidad de conmoverme, de desarrollar la compasión y la más bella ilusión por sembrar en el otro alegría, paz y libertad. Hoy puedo volver a creer que el dueño de mis pensamientos soy yo, y hoy puedo volver a creer que en esos pensamientos habita la potencialidad del paraíso que algún día nos fue prometido y que simplemente espera por nosotros para que tengamos la serenidad y la paz suficiente como para darnos cuenta de que allí, en ese paraíso, habita el milagro mismo de la existencia. Hoy puedo volver a creer que soy un hijo de Dios y que por tanto fui hecho a su imagen y semejanza, y por tanto también a través de ese plan divino yo tengo la responsabilidad de expresar y manifestarlo y compartirlo para que otros también vayan despejando el sendero. Hoy puedo volver a creer que es perfectamente posible caminar ya no en soledad, sino entendiendo la necesidad de entrelazarnos y estrechar vínculos para que florezca el amor en cada uno de nosotros y sea esa la semilla que estemos proyectando en cada palabra y en cada expresión y en cada gesto que acoge al otro con humildad y con el optimismo de que sea recogido también y aceptado por el otro para que juntos podamos entender que existe un único credo que es el amor. Hoy puedo entender también que volver a creer significa elevar los ojos al alma y volver a redescubrir el cielo azul que nos promete un paisaje mucho más armónico y tranquilo. Hoy puedo volver a creer que la serenidad habita en mí. Hoy puedo volver a creer que todo es perfectamente posible, porque mis ideas y mis pensamientos son gobernados por mi propia voluntad y mi poder interior. Hoy creo una vez más que sí se puede y que puedo volver a creer. Respiramos profunda y lentamente y nos vamos de nuevo encontrando con nuestro cuerpo, con este espacio, con este momento, con este aquí y ahora. Vamos abriendo los ojos poco a poco, nos vamos conectando con nosotros. Y rico verlos ahí todavía, rico decirles que vale la pena compartir, rico que vale la pena que muchos otros se beneficien de esto que estamos haciendo. El próximo jueves tendremos un invitado especial, sorpresa, y por supuesto vamos a seguir compartiendo en estos espacios tan maravillosos que la vida nos puso simplemente porque tenemos allí una oportunidad maravillosa de volver a creer. A todos ustedes muchas gracias, Rocío Martínez, un abrazo, Paula Andrea Correa, esos corazones tan bonitos, Jacqueline, gracias. Focus Idiomas, maravilloso, gracias doctor, Gloria Álvarez, esos corazoncitos me encantan, Rocío Martínez, gracias. Miren, las gracias son para todos ustedes. Sankopu dice, hoy puedo volver a creer que se me saltó, que el milagro soy yo, qué maravilla. Gracias infinitas, gracias a ustedes. Gracias, Caro, una vez más, qué maravilla que hayas podido estar allí y me encanta que realmente
hayamos podido encontrarnos hoy. Nos vemos entonces próximo jueves. Chao, chao. Recuerden, volver a creer. Chao.